vamos a continuar algo que empezamos el domingo pasado y quiero de forma muy rápida llevarte a través de una transición. ¿Cómo es que una persona transita o camina de la libertad a la esclavitud? En este tiempo que hemos estado aprendiendo acerca de la restauración, vemos que hay una serie de pasos que damos para tener la recuperación y esos son principios bíblicos que hemos estado aprendiendo. Pero en este momento quiero yo simplemente llevarte a vuelo de pájaro de cómo es que una persona estando en libertad llega a convertirse en una esclava de algún mal hábito, de un vicio, de alguna situación. Y todo esto empieza porque alguien hiere a una persona o abusa de ella, la rechaza, la ignora, la abandona física o verbalmente, emocionalmente, regularmente. Así es como empieza la transición de perder la libertad y llegar a la esclavitud. Después, esa herida que nos causó esto, produce dolor que es tan profundo que la persona que es la víctima se aferra a una mentira. Por ejemplo, dice, yo provoqué un abuso, y sabemos que eso no es cierto. Por eso se le llama abuso, porque hubo una autoridad que se excedió. Sin embargo, la persona herida dice, no, yo fui quien provocó. Y en consecuencia, esta persona cree una mentira, que ella se siente como gusano, que no vale absolutamente nada. Después, cada vez que alguien la lastima o recibe maltrato, Satanás viene y refuerza la mentira que ella ya creyó, que él ya creyó, y le dice así al oído, ¿ves? Fallaste otra vez. O le dice, nunca vas a salir adelante. Porque Satanás todo lo que hace es mentiroso. La persona herida se enoja, después se deprime y entonces empieza como un remolino emocional y el dolor la empuja a esta persona a buscar una manera de sobrellevar esta carga pesada. Y muchos en esta misma situación cierran su corazón para que no haya más sufrimiento. Y a lo mejor se aíslan y dicen, yo no quiero que me vuelva a pasar. Y entonces, como una tortuga, se ponen un caparazón para que nada les vuelva a pasar. Otros en la misma situación, en vez de enconcharse, lo que hacen es tratar de medicar su dolor y utilizamos como humanos muchas clases de medicamentos, como puede ser el sexo fuera del matrimonio, las drogas, el alcohol, el excesivo trabajo o las diversiones o la familia. E incluso algunos se vienen y se esconden en el trabajo del ministerio porque hay un dolor muy profundo en su corazón. Otros esperan demasiado de las personas y de verdad están esperando que alguien más les quite el dolor que llevan, lo cual esto es imposible. Pero creen que si fulanito, si mi esposa o mi esposo hiciera tal más cual cosa, yo ya saldría de esta situación. O dicen, quizás si fulanito dejara de hacer eso, entonces yo iba a ser muy feliz. El asunto es que como casi nunca se cumplen nuestras expectativas, se refuerza la mentira de que nadie me acepta. Después de la herida vino este momento terrible en el que me sentí fuera. Me sentí que no me aceptan y cada nueva decepción va empujando a la persona a un ciclo más profundo de depresión, de enojo, de medicamento, o sea, me vuelvo a meter a las drogas o al alcohol, pero lo hago de una manera equivocada. Y en este estado, cualquier situación real o imaginaria va a detonar otra reacción que es cada vez más intensa y más destructiva. Y lo que estoy narrando aquí es un círculo, es un huracán, círculo concéntrico, ¿verdad? Que va atando a la persona. Y entonces una persona que está herida, que está batallando, va a empezar a preocuparse y se convierte en una bomba de tiempo que en cualquier momento puede explotar y finalmente un día llega y toca fondo. Quizá es el momento cuando la esposa abandona al esposo, o lo que vemos es que el esposo pierde el trabajo, pierde el ministerio, y en algunos casos que conozco, llegaron a la cárcel. Todo esto empezó por una herida.
Y resulta que ahora el dolor de las consecuencias es más severo que el dolor del corazón, y muchas veces es hasta este momento cuando la persona realmente se ve al espejo y se da cuenta de cómo es. Qué tremendo. Yo estoy muy seguro que aquí entre nosotros habemos quienes hemos pasado por esto. Y la suma de nuestras buenas y malas decisiones hace o da el resultado de lo que hoy nosotros estamos viviendo. El camino de la restauración no es fácil, porque cada uno de estos problemas es complejo y casi siempre estamos hablando de problemas que son muy viejos, pero si no se resuelven los problemas del corazón, la persona va a permanecer de manera vulnerable y seguramente va a estar recayendo. Y por eso pecamos siempre de lo mismo. Decíamos el domingo pasado, nos necesitamos unos a otros. Y no debemos permitir que las circunstancias adversas se conviertan en una condición permanente. Y el domingo pasado aprendimos algunos principios bíblicos que nos enseñan a no recaer, a no volver otra vez a este ciclo vicioso en el cual muchos de nosotros hoy nos encontramos todavía. Y por eso esta mañana voy a hablarte brevemente de Noé. Si tú no conoces a Noé, ese es. ¿Ya lo viste? Todos los que nacimos en un hogar cristiano, esta enseñanza bíblica no la sabemos al derecho y al revés, ¿verdad? Pero a lo mejor no habíamos comprendido todo lo que la Biblia dice acerca de Noé, y Dios quiere que nuestros ojos se abran esta mañana para aprender de la vida de Noé. En primer lugar, yo tengo que decir que de los grandes personajes de la fe que están en la Biblia, nosotros ahí está, en ese cuadro de honor, está Noé. Y sabes una cosa, a mí me encantaría que Dios, cuando hablara de mí, hablara como Dios cuando habla de Noé. Y la Biblia dice cómo Dios se expresa de Noé. Qué hermoso. Cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé: entra en la barca con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra, ¿qué dice al final? Solo tú eres justo. ¿Se imaginan que Dios hablara de nosotros de esa manera y dijera: en la Ciudad de México, entre todos los millones de mexicanos que andan en el periférico, este es el hombre más justo, esta es la mujer más justa? La versión internacional dice lo siguiente: el Señor le dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, porque tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Ahí vemos que no solamente habla de un lugar geográfico, sino dice: en este tiempo que nos tocó vivir aquí y en China, no hay hombre más justo que Noé. Así que la fe de Noé, como la fe de Abraham, le fue contada por justicia. Su testimonio fue una lámpara encendida en medio de una sociedad que estaba hundida en la oscuridad de la corrupción, de la maldad, del pecado. Y aún sus vecinos hablaban bien de Noé, y la Biblia lo registra para nuestro provecho. Este es el relato de Noé y su familia. 3 cualidades: no era un hombre justo. En segundo lugar, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Y la tercera cosa que dice: y anduvo en íntima comunión con Dios. Otras versiones de la Biblia dicen: Noé caminó con Dios. Y sabes, para caminar con alguien cuesta trabajo, porque no sé si tu esposo o tu esposa tiene, por ejemplo, tiene la zancada larga. Qué difícil es cuando tú vas caminando con alguien que da unos pasotes, ¿verdad? Y tú das unos pasitos, cuesta trabajo. La verdad es que no podemos caminar sino con la persona que va al mismo ritmo que nosotros. Y aquí nos está diciendo la Escritura que Noé fue de tal manera que podía caminar al ritmo de Dios, al ritmo de la santidad de Dios, y esto es absolutamente maravilloso. Pero Noé cayó. A pesar de su carácter,
como hemos leído en la Escritura, sin mancha, a pesar de que este varón gozaba del favor de Dios y gozaba del favor que le tenían sus vecinos alrededor. Noé cayó, y lo tengo que decir con todas las letras, cayó durísimo. Y sin exagerar, yo creo que podemos decir que todo su brillo, todas estas palabras que hablan de lo bien que era Noé, todo ese brillo se apagó en un instante. Lo que quiero decir es algo que no es para nuestro consuelo, sino lo digo como una advertencia para nosotros. Escucha muy bien, aún los hombres más santos son susceptibles de caer en los últimos 100 metros de la carrera de la vida. ¿Se acuerdan de Pablo que dice a estos que van en la carrera? Dice, este corrió la buena carrera. ¿Qué significa? Que llegó hasta el fin y logró llegar al fin en sus facultades, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Noé, en los últimos 100 metros de su vida cristiana, cayó. Parece increíble que Noé, de algunas de las cosas que están registradas en la Escritura que hablan de Noé, Noé edificó un altar al Señor, lo cual habla de la fe que tenía. También la Biblia dice que tuvo un encuentro con Dios, y eso quiere decir no solamente que lo conocía o que se vieron en algún lugar, sino que tuvo una relación, tuvo un encuentro con Él que cambió su vida. También dice la Escritura que él plantó un viñedo porque era un hombre trabajador. Y aquí está decía mi mamá, el prietito en el arroz. Y no estaba hablando de mí. Al mismo tiempo, Satanás lo sedujo con vino. Yo quiero que todos me pongan mucha atención, que me vean aquí todos. Aún los que están allá atrás con los equipos, y los que están afuera, que ya se metan, porque yo necesito que me vean. En este lugar, en esta asamblea, esta reunión, hay personas que toman vino, que toman cerveza, que toman licor. Y esta palabra es para nosotros. La Biblia dice con mucha claridad que Dios no prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas. Eso dice la Escritura con todas las letras. O sea que yo jamás les voy a decir no tomes, porque la Biblia no lo dice. Pero hay algo que tú tienes que saber, y que el Espíritu Santo instruyó a Moisés. Y le dijo, deja por escrito lo que hizo Noé cuando estuvo intoxicado. Una de las razones por las cuales nosotros sabemos que la Biblia es palabra de Dios es porque en este texto Dios dice cosas tan claras. Habla de las personas, y no como los biógrafos que solamente dicen las cosas buenas, sino que también están las cosas malas y equivocadas que hicieron, como el caso de Noé. El Señor quería que nosotros un día como hoy leyéramos lo que hizo cuando estuvo intoxicado. Y leímos que Noé era un hombre justo, sí, muy justo, el más justo de sus días, pero también era un hombre de carne y hueso. Era santo, pero tenía pasiones humanas. Él es el primer borracho que menciona la Escritura. Supongo entonces que eso lo hace uno de los cuates, como de los de la oficina, o de los cuates del gimnasio, o como los cuates en tu familia, o como los cuates de tus vecinos, o con tus cuates los de la iglesia. No tenemos información en la Biblia que permita defender ni condenar a Noé, por eso ni lo voy a defender ni lo voy a condenar. Más bien tenemos preguntas que no tenemos las respuestas. Y yo de esas preguntas que no hay respuestas, enuncio 3. ¿Sería la primera vez que Noé perdía el estilo? Porque ustedes saben, ¿verdad? Bueno, a lo mejor debí empezar por ahí. ¿Te gusta tomar? Ya dije que la Biblia dice que podemos tomar, o mejor dicho, la Biblia no dice no tomes.
¿A quién le gusta tomar? Levante la mano sin pena, pues si te gusta, pues te gusta. Gracias por ser sinceros. Sería la primera vez que Noé pierde el estilo, porque cuando se toma y se abusa del alcohol, las personas pierden el estilo. Segunda pregunta, si se dedicó a cultivar la uva, ¿lo hizo para estar cerca del trago? ¿Por qué no sembró maíz? Como digo, no tengo la respuesta. Esta borrachera de la que vamos a hablar en unos segundos, ¿describe el estilo de vida de Noé? No lo sabemos. Ninguna de estas tres preguntas tenemos en la Escritura la respuesta. Sin embargo, la Escritura describe sin ambigüedad este incidente tan vergonzoso. Miren cómo lo dice la Escritura. Un día Noé bebió vino, se emborrachó, se quedó tirado y desnudo en medio de su tienda de campaña. Alguna de esas palabras no te queda clara y te la explico. ¿Está claro, verdad? Noé bebió, se emborrachó y quedó en Cuernavaca, Morelos. La palabra beber en el original, la esencia de la palabra beber indica que la persona tomó en exceso. Así que en el Antiguo Testamento, cuando dice y bebió vino, lo más probable es que la persona tomó en exceso. Y cuesta mucho trabajo creer que un hombre pueda caminar de la mano del Señor y al mismo tiempo beber hasta quedar desnudo y tirado en el suelo. Pero la Biblia sí lo dice, por eso digo que sin ambigüedad nos dice qué pasó. Y yo debo suponer que Satanás aquí jugó un papel importante en este drama y seguramente disfrutó viendo a un siervo de Dios en una condición tan vergonzosa. Yo creo que todos hemos visto a una persona que se le pasaron los tragos. A lo mejor a nosotros mismos se nos han pasado los tragos. ¿Y qué escenas tan vergonzosas se pueden hacer ahí? Esto a mí me dice algo que es grande, grande, grande como una catedral. A pesar de conocer al Señor y de vivir de manera disciplinada, cualquier hombre o mujer es susceptible de caer. Cualquiera. En el instante que nosotros nos descuidamos, podemos ser presa fácil del enemigo. Dice la Biblia que como león rugiente anda Satanás buscándonos cómo meternos el pie para podernos dañar. Y el alcohol permite de una manera más fácil el ser presa de los engaños de Satanás. Y un día lo que pasó es que Noé olvidó llevar el escudo de la fe de su armadura que dice Pablo a los Efesios, y ese día lo alcanzaron los dardos de Satanás, tomó de más, y la historia es la que estamos aquí comentando. Vamos a suponer que Noé hubiera tenido problemas con el consumo de vino. ¿Qué tan grande habrá sido su recaída? La Biblia dice lo siguiente: y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo Noé: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Esto tiene una gravedad. Y la gravedad es que este fue el primer acto homosexual que registra la Escritura. Esto que hizo Noé es el primer acto sexual que la Biblia lo deja registrado. Ahora, ¿por qué creo que lo que hizo Cam fue el primer acto homosexual de la Escritura? Una manera de interpretar la Escritura es a través de ver pasajes paralelos. Y quiero leer contigo dos textos que estamos leyendo en paralelo
al que describe la borrachera de Noé. Levítico 18, versículo 17 dice: la desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, porque son parientas, y entonces ver la desnudez es maldad. Otro pasaje en mismo Levítico 18, pero versículo 14, dice algo similar: la desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, ni llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. Dos palabras aquí son claves: no veas la desnudez, y las otras dos palabras clave aquí son tomarás y llegarás. Dos palabras que en la Escritura significan relaciones sexuales. En la Biblia, ver la desnudez, este es un acto ligado a tener relaciones sexuales con otra o con otro que no es la esposa o el esposo legítimo. Y algo también importante es el significado etimológico de la palabra desnudez, porque en sentido literal significa exposición inapropiada de los genitales. Y esta clase de desnudez acarrea vergüenza, es parte de la definición de la palabra desnudez en la Escritura. Y en sentido figurado, desnudez significa pudor, indecencia, comportamiento inapropiado, condición de indefensión, desgracia, mancha e impureza. Yo creo que Cam cometió un acto de homosexualidad. ¿Saben por qué? Por el hecho de que Noé lo maldijo. A ver, venme a los ojos. Si tú eres papá, ¿maldecirías a un hijo porque te vio desnudo? No. Lo que es más, en la casa, lo más probable es que, cuando menos en Chones, ya nos vieron a todos, si no es que también los vecinos. Entonces, porque alguien me vea sin paños menores, lo voy a maldecir. Por eso yo creo también que este fue el primer acto homosexual. Noé sentenció a Cam y a su descendencia a una vida de esclavitud hasta el día de hoy. ¿Saben cuántos hijos tuvo Noé? Que se llaman Sem, Cam y Jafet. De estas tres tribus, de estas tres padres, viene toda la tierra, y de la familia de Cam se fueron al África. Y nosotros sabemos la historia de lo que les ha pasado a los africanos desde este tiempo. Han vivido en esclavitud. Los negros viven hasta el día de hoy esclavos, y pueden pasar los siglos de los siglos, porque Noé maldijo a Cam, el papá de todos los morenitos. No, si la Biblia en ese sentido es muy claro. Además, la borrachera de Noé fue tan grave. ¿Se acuerdan que en esa época estos varones de Dios vivían centenares de años? Bueno, después de que Noé se emborrachó, la Biblia guarda silencio de lo que hizo los siguientes 365 años. Qué casualidad que fueron 365. Con todo esto en mente, yo te quiero hacer mi recomendación para todos aquellos que les gusta el vino, el licor, la cerveza. Esta es mi recomendación. Va a estar ahí en la pantalla. Cum vides noa barbatum, conciristi desiante vos. Si no lo entienden, se los vuelvo a decir. Esto es latín clásico. Cum vides noa barbatum conciristi desiante vos. O lo que es lo mismo, cuando veas las barbas de Noé cortar, yo que tú dejaba de tomar. Esto nos puede dar risa, pero esto no. Yo ya pasé por aquí.
durante los primeros años de matrimonio. Siempre le voy a decir como testimonio a Dios y como testimonio a mi esposa. Mi esposa se casó con un adolescente en un cuerpo de un hombre que quería estar en la fiesta. Y tomé en abuso durante los primeros años de matrimonio. Y eso pudo haber destruido nuestro matrimonio. Y si no se destruyó, fue en primer lugar por la misericordia de Dios y en un segundo lugar por el amor de mi esposa. Dime si no tiene gravedad lo que estamos diciendo en esta hora. Esto es un tema serio y por eso lo traigo a tu consideración. ¿Cómo evitamos recaer? Si tú padeces de esto, ya vi algunas manos que dijeron sí tomas. ¿Cómo le hacemos para que esto no se convierta en una carga para nosotros? Bueno, la respuesta es esta: hacer lo que Noé hizo antes de emborracharse. Y lo que hizo antes fue obedecer a Dios. En el instante que Noé recibió la instrucción de construir el arca, se puso a chambear. Y Noé trabajó durante 120 años junto con su familia para construir el arca. Y durante este tiempo, mientras él obedeció, él no tuvo problemas con el alcohol. ¿Qué es entonces la obediencia? La obediencia es fe en acción. Noé no recayó o no cayó mientras se mantuvo en obediencia al Señor. Y esta es la clave para vencer con el vicio del alcohol. Yo estoy seguro que si pasara por cada uno de ustedes y le preguntara, ¿en tu familia has visto cómo el alcohol ha destruido matrimonios, familias, economías? Yo estoy seguro que tu familia también ha pasado algo similar. O conoces a alguien muy de cerca. Y lo más triste es que hay aquí entre nosotros quienes todavía batallan con el alcohol. Papá y mamá, tú vas a entrenar y criar a tus hijos como tú lo creas conveniente. Yo solamente lanzo aquí la advertencia. Tus hijos también les puede pasar lo de Noé. Es que, ¿cómo se disfruta un buen bife con un vino tinto, verdad? Y el pescado con vino blanco del Rin. No, todas esas me las sé. Y esto, como decía Pablo a Timoteo, una copita de vino para la pancita. También hay una recomendación así en la Escritura. Pero también leemos donde nos advierte, cuídate del rojear del vino. Mira cómo se ve de bonito el vino. Pues sí, se ve precioso y sabe precioso. Pero el día de hoy, si hay una reunión donde se está bebiendo alcohol, yo me salgo de ahí. Yo no puedo estar en un lugar así. Yo no sé si tú tienes la libertad de hacerlo. Si tienes la libertad de hacerlo, adelante. La Biblia no lo prohíbe. Pero ustedes, papás, tienen en sus manos el hecho de que sus hijos tomen o no tomen. Y todos sabemos que eso trae serios problemas, porque lo dice la Escritura. Noé sabía que el diluvio vendría, llegaría, así que tomó la decisión de caminar de la mano de Dios y su obediencia protegió y cubrió a su esposa y a sus hijos. Si tú estás trabajando en ese propósito de Dios para tu vida, entonces estás protegiendo a tu esposa, a tus hijos, porque Noé hizo exactamente como Dios se lo había ordenado hasta ese momento. Y tú también puedes hacer todo lo que Dios te ha ordenado, y lo puedes hacer porque ya no lo vas a hacer con tu propia fuerza, sino que ahora lo vas a hacer con la fuerza del Señor. Si tú ya empezaste a cambiar, si tú ya tienes éxito en este programa de restauración, déjame decirte lo que la Escritura nos dice: el Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. ¿Cómo entonces podemos nosotros prevenir una caída? Y lo que te quiero mostrar aquí ahora a continuación es, esto se logra si llevamos a cabo ciertas tareas de mantenimiento.
Esto va a ser como una vacuna para que nosotros no volvamos a recaer en aquello que nosotros recaemos. Y lo que tenemos que hacer en primer lugar es reserva un tiempo diario con Dios para hacer una autoevaluación, para orar, para meditar en la palabra. Necesitamos reservar un tiempo diario para conocer a Dios, conocer su voluntad para tu vida. Y cuando estamos en la presencia del Señor, Él nos va a dar el poder que necesitamos para caminar en obediencia. Por supuesto conozco bastantes historias de borrachos. Pues si yo era uno de esos, decíamos, es que si no me hubiera tomado la última copa, o sea, todas las demás estuve rete bien, pero en la última perdí el estilo. No, sí, y en la última puedes perder la vida, porque si decides manejar en estado de ebriedad, tienes la posibilidad altísima de chocar. Hay familias aquí también hoy que en sus familias alguno ya murió en un accidente, en alguna situación por estar intoxicado. Eso se previene antes de la fiesta. ¿Cómo? Estando todos los días en la presencia del Señor. Por eso Jesús dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, Dios dice que por nuestra naturaleza el hombre tiende a recaer. El hombre quiere regresar a esto que le da placer, como en el caso que estamos citando del alcohol. El hombre permite que los problemas del pasado, las heridas, los problemas emocionales regresen. Sin embargo, Dios dijo que tú y yo necesitamos guaruras, para no caer en tentación. 3 guaruras. La autoevaluación objetiva. La Biblia dice, examínense, prueben a sí mismos. También dice, hagan un examen de conciencia y vuelvan al camino del Señor. Evaluar es celebrar los éxitos y confesar los fracasos. Necesitamos hacer las dos cosas. Para autoevaluarte, no te compares con nadie. Es que todos toman, es que nadie toma. No te compares, sencillamente examina tu propia conducta, para que entonces tú puedas decir, me siento orgulloso de lo que Dios está haciendo en mi vida, o estoy agradecido a Dios por el progreso que el Señor me ha dado, y yo ya lo puedo ver, y las personas alrededor mío también lo pueden ver. Ese es el primer guardián. El segundo guardián para no recaer es meditar. Y meditar es algo muy sencillo, no tiene que hacer yoga. Meditar es simplemente bajar el ritmo de nuestra vida lo suficiente como para poder escuchar a Dios. Porque Dios nos quiere hablar todos los días, Dios nos está hablando todos los días, pero no tenemos ese tiempo, ese gusto, esa búsqueda de este tiempo con el Señor. Por eso nosotros debemos estar atentos. Por lo general las ocupaciones nos ahogan este tiempo y nuestra restauración sufre el intento. Por eso cuando nosotros meditamos en Dios y en su palabra, nuestro espíritu se fortalece. Y esto que describe la Escritura como la carne es débil, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, entonces Dios refuerza no la carne, sino el espíritu, para que entonces sea el espíritu que tenga en control de la carne. Por su lado, el enemigo va a tratar de convencerte que de nada sirve este tiempo a solas con el Señor. Y regularmente la estrategia que utiliza Satanás para desanimarnos de buscar al Señor todos los días es el ruido en general, el ruido físico y las otras cosas que están pasando, el trabajo, las preocupaciones, la misma gente, la familia. Resulta que nunca tenemos tiempo para reflexionar y meditar en el Señor. La Escritura dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Y entonces, cuando tú y yo meditamos de día y de noche en el Señor, seremos como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto a su tiempo, sus hojas nunca caen, y prosperará en todo lo que hace. Aquí está la clave. El cerrar las puertas a nuestras debilidades
Si lo hacemos de manera física, así fue como a alguien se le ocurrió la idea de los monasterios. Me voy a un monasterio para que las tentaciones no me alcanzan. No, si el problema lo traigo aquí en la cabeza, lo tengo aquí en el corazón. No es que me cierro a las cosas, sino que me abro al Señor. Y para crecer, para madurar espiritualmente, se necesitan raíces bien profundas en la palabra de Dios, y para lograrlo es necesario que estemos meditando en Él y en la Escritura con seriedad, escudriñando la palabra de Dios. Escudriñar quiere decir que me meto a leer a detalle, que permito que esto como penetre en mi corazón, en mi mente, para que traduzca en acciones correctas. Por eso, escudriñar la palabra significa que leo unas líneas, recapacito en las implicaciones, en cómo voy a aplicar las enseñanzas bíblicas a mi vida. Después reflexiono el mensaje de Dios, como las vacas lo empiezo a rumiar durante varios días, y entonces me empiezo a parecer a un árbol plantado a la orilla de un río, y veo cómo mi vida se vuelve productiva y dejo de recaer en mis vicios, en mis malos hábitos. Necesitamos la palabra de Dios para podernos mantener en el camino de la restauración completa. Y también nos necesitamos unos a otros. Les voy a decir que me ha llegado a pasar como pastor. Y alguien de la iglesia organiza una comida y nos invita. Y resulta que hay otras personas en la fiesta. Eso me pasó en una ocasión. Y no sé cómo llegamos un poquito tarde o alguna cosa. Y al llegar donde estaba el anfitrión, así de volada tomó una botella que estaba en su mesa y la puso por abajo. No sé si no me quería compartir. Si el pleito no es conmigo. Si quiere beber, que beba, ese no es el problema. Pero, ¿cómo se sentirá esa persona que escondió para que no lo viera el pastor? No, el pastor no tiene ningún problema con lo que tú hagas, tú y el Señor. Si tú tienes paz en tu corazón, si delante de Dios lo puedes hacer, pues síguele, esa es tu decisión. Yo como pastor, mi obligación es advertirte del peligro como el que corrió Noé. Necesitamos la palabra, necesitamos mantenernos, necesitamos unos a otros para animarnos a no caer en tentación. Y por eso Dios declara en su palabra, cuando esto está aplicada a nuestra vida, estamos encontrando entonces la fórmula para triunfar en la vida. En este sentido, la Biblia es un manual que nos va a permitir vivir en victoria cuando nosotros seguimos y obedecemos puntualmente lo que Dios diga. Y en tercer lugar, otro guardián que nos ayuda a mantener nuestra restauración es la oración. La oración es una herramienta que nos ayuda a mantener el curso de la restauración. Y quiero decirte, y para animarte a orar, es que la oración puede hacer lo que Dios puede hacer. ¿Qué cosas puede hacer Dios? Todo. Pues la oración también lo puede todo, porque oramos en el nombre de Cristo. Tú y yo no podemos algunas cosas, pero Dios puede todo. Y la oración es un medio de gracia que permite que nos conectemos al poder de Dios, y es cuando estamos orando que su poder se traslada a nosotros y su poder entonces empieza a satisfacer todas nuestras necesidades, donde todos los placeres del mundo pasan a un segundo lugar. Quiero citar ahora del pastor Charles Swindoll. Él es pastor y autor de varios libros muy interesantes, muy hermosos. Y cuenta de una madre soltera que tenía su confianza puesta en el Señor. No estaba preocupada por casarse porque todo, absolutamente todo, lo había dejado en las manos de Dios. Lo que sí hacía esta mujer era orar, porque este es otro guardián importante para no recaer. Y cada noche colocaba junto a su cama unos pantalones de hombre, se arrodillaba y hacía la siguiente petición:
Pero antes de seguir a mostrarte qué oraba esta mujer, los que se quieren casar, tomen nota de cómo tienen que orar. Los que ya se casaron, pues ya se casaron. Quédense casados. Los que no están casados y se quieren casar, porque hay otros que no están solteros y no se quieren casar. Hablo de los que sí se quieren casar. Charles Swindoll nos da la receta. Y esta es la oración. Padre Celestial, escucha mi oración y contesta mi petición. Puse unos pantalones en mi cama, ahora te pido que los llenes con un verdadero hombre de Dios. Y mientras el pastor Swindoll compartía esta historia en su iglesia, notó que uno de los adolescentes de su congregación, con mucho interés, empezó a notar todo lo que decía el pastor. Domingos después, la mamá del muchacho buscó al pastor para contarle lo que había ocurrido. No sé si es cierto lo que me platicó mi hijo y si entendió correctamente sus palabras. ¿Sabe, pastor? Desde ese domingo yo veo a mi hijo orar todas las noches con mucho fervor. Y estoy contenta de ver que ahora mi hijo ora. Pero no sé qué pensará usted, porque mi hijo puso un bikini en su cama. Y todos los días está orando, te ruego, Señor, antes de que concluya el año, llénalo con la mujer más hermosa del planeta. Si aquí alguien en Oasis está pensando en orar junto a una tanga, de una vez les digo, esta oración funciona con los jeans nada más. Si me ayudan allá atrás con la música. Yo te quiero sugerir una manera muy sencilla de cómo orar para no caer en tentación. Pero sabes, no te va a servir la oración que te voy a mostrar si tú ya entraste a la cantina y adentro de la cantina ya pediste tu trago y dices, Señor, aquí está este trago que todavía no lo pruebo. Ayúdame a no beber en exceso. No, sabes, así no funciona. Señor, pero tú sabes cómo me gusta el vinito blanco. En la noche, para dormir, en vez de lechita caliente, qué bien me sienta un vasito de vino. Y duermo relajado. No, ya no sirve la oración. Esta oración es la oración que enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Que nuestra primera preocupación en la vida y al orar sea levantar en alto en el nombre de Dios. Si tú sigues estos pasos y después decides beber, ok, adelante, pero sigue el consejo del Señor primero. Exalta su nombre. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino pronto. No son mis deseos. Mi deseo ahora es que tu reino se establezca aquí en la tierra. Tu reino, Señor, venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra, así como se cumple ya desde este momento tu voluntad en el cielo. Yo no quiero hacer mi voluntad, Padre. Yo quiero hacer tu voluntad. Danos hoy lo que necesitamos hoy. No le pidas para mañana. El maná el Señor lo daba al pueblo de Israel día por día. El Señor quiere que aprendamos a depender de Dios. Y si tú estás batallando con un vicio, dile, Señor, hoy ayúdame a no beber. Hoy ayúdame, Señor, a no ver pornografía. Hoy quítame la mentira de mis labios, el chisme de mis labios. Hoy, aquella cosa con la que estás batallando. Hoy, danos hoy el pan de todos los días. Perdona mis pecados. ¿Cuántas cosas, Señor, te he ofendido? Y también yo estoy entendiendo que te pido perdón porque yo
he perdonado a las personas que me han dañado. No permitas que cedemos a la tentación, mas líbranos del mal. Rescátanos de las manos de Satanás. ¿Saben? El Padre Nuestro es la versión simplificada, pero correcta, de cómo se hace la restauración en la vida de una persona. Y si tú haces esto de una manera regular, el Señor te va a librar. Esto no es la manera de orar. Esto no nos sirve si lo repetimos 1000 veces, no tiene ningún valor. Lo que esto nos enseña es cómo orar. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: ¿quieren saber, quieren aprender a orar? Sigan este modelo. Este es el modelo establecido por Jesucristo.